Desde el viernes yo he estado pensando mucho en las declaraciones que realizaron Marco Rubio y Donald Trump con respecto a Cuba. También he seguido muy pendiente de todas las noticias que han salido en Estados Unidos con respecto a Cuba y por supuesto también en Cuba, porque la prensa estatal cubana es un espejo grandísimo de la voluntad del poder político. Y he seguido lo que ha estado publicando Cuba Debate, lo que ha puesto en las redes sociales, lo que ha destacado en redes sociales. He estado pendiente de lo que ha estado diciendo Miguel Díaz-Canel en todo este contexto de la flotilla, en las entrevistas que concedió a Pablo Iglesias y a La Jornada. Y estoy tratando como de hacer una lectura integrando todas esas informaciones. Entonces en este video yo lo que quiero hacer es compartirles mis preguntas, mis hipótesis, mis preocupaciones con el contexto actual. Yo no tengo respuestas acabadas porque es muy difícil en un contexto como este tener respuestas acabadas. Las cosas están pasando en este momento. Y yo básicamente lo que quiero es compartirles mi interpretación, qué es lo que yo estoy viendo. Por supuesto que puedo estar equivocada, pero estoy documentada y estoy sacando estas interpretaciones a partir de la información. Una de las lecciones más importantes que te da el periodismo y que yo les quiero compartir es que las declaraciones que realizan personas en posiciones de poder tienen que ser interrogadas, tienen que ser cuestionadas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas después de las declaraciones de Marco Rubio y Donald Trump el viernes dijeron, punto final, ellos están diciendo esto, así tiene que ser. Y esa es una actitud que puede ser comprensible en distintos sectores de la ciudadanía, pero para el periodismo no. Para el periodismo no, porque el periodismo tiene que fiscalizar el poder, cualquier tipo de poder. ¿Por qué? Porque sencillamente las personas que ejercen poder están en posiciones comprometidas con intereses y por supuesto pueden mentir, como cualquier persona puede mentir. Pero quienes se encuentran en posiciones de poder tienen más razones para mentir que cualquier persona porque tienen mucho más que perder. Ahora, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Marco Rubio y de Donald Trump, hay una particularidad que no podemos perder de vista a la hora de interpretar lo que nos dicen, que están en un contexto de extrema tensión con Cuba. Entonces, mucho de lo que ellos pueden decir puede ser información que están de alguna forma camuflajeando para transmitir una intención o un mensaje a su contraparte, a su adversario. Puede ser información para despistar, puede ser información para intimidar, puede ser información para intentar que bajen la guardia. O sea que no podemos tomarnos al pie de la letra todo lo que sale ni de Estados Unidos ni de Cuba en ninguna circunstancia, porque son personas en posiciones de poder, me refiero a sus funcionarios públicos. Pero en este en particular, menos todavía. Menos todavía. Entonces todo hay que someterlo a interrogación. Todo hay que cuestionarlo y todo hay que asumirlo con extrema sospecha y suspicacia. Esto no significa que hay que descartar para nada, sino que hay que juntar más piezas a la hora de hacer una interpretación de un contexto tan complejo y no podemos ver lo que dice Marcos Rubio y Donald Trump y decir punto final, si esto es lo que dicen, esto es lo que está pasando y si él dice que todo lo que han dicho los demás es mentira, pues entonces es cierto. No, porque eso puede ser una estrategia suya para lograr algún objetivo que quiera con Cuba, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta todo el tiempo qué es lo que está pasando en este contexto y cuál es el juego que se puede estar jugando de un lado y de otro. Con respecto a las declaraciones de Marcos Rubio, recordemos que él dijo que Cuba tiene que cambiar su sistema político, que es imposible que la gente vaya a invertir en Cuba, en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes, si no hay un cambio político, porque obviamente no va a haber confianza para depositar ni un solo dólar en ese país. Eso lo dijo en respuesta a una pregunta de una periodista sobre la posibilidad de que se firme un acuerdo económico con Cuba que no incluya un cambio de régimen. Marco Rubio aquí reaccionó de manera bastante vehemente
casi que ofendido y dijo: ustedes tienen que olvidar todo lo que han dicho los medios porque lo que han dicho es falso y solamente Donald Trump y yo somos los únicos involucrados en lo que está pasando con Cuba y los que podemos dar información sobre eso. ¿Significa esto que hay que tomar al pie de la letra lo que ha dicho Marco Rubio? Por supuesto que no, porque si Marco Rubio fue la persona que filtró o mandó a filtrar con alguien de su equipo las distintas informaciones, todas coherentes, que han salido en la prensa americana, no te lo va a decir. No va a salir ahora delante de la prensa a decir: sí, yo fui quien filtró eso o lo mandé a filtrar. No te lo va a decir y perfectamente pudo haber sucedido porque además es una práctica recurrente en la política en cualquier lugar del mundo y especialmente aquí en Estados Unidos, que los funcionarios mandan a filtrar determinados estados de opinión, declaraciones, informaciones a la prensa para ver las reacciones o para generar algún efecto en la contraparte involucrada en el conflicto. Y ahora en este contexto, sobre todo, como ya he dicho, hay un conflicto bien intenso. Además, muy importante, lo que ha salido en los medios. Lo que ha salido en los medios es coherente con lo que ha venido diciendo el mismo Marco Rubio. Recordemos que el 14 de febrero, en una entrevista que él concedió a Bloomberg, dijo lo siguiente: el problema fundamental de Cuba es que no tiene economía y su modelo económico es uno que nunca se ha probado y nunca ha funcionado en ningún otro lugar del mundo, ¿de acuerdo? Sencillamente no tiene una política económica real, no tiene una economía real. Ahora, dejen de lado por un momento el hecho de que no hay libertad de expresión, ni democracia, ni respeto por los derechos humanos. El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía y las personas que están a cargo de ese país, que controlan ese país, no saben cómo mejorar la vida cotidiana de su pueblo sin renunciar al poder sobre los sectores que controlan. Quieren controlarlo todo, no quieren que el pueblo cubano controle nada. Así que no saben cómo salir de esta situación. Y más adelante, en esa misma entrevista, agregó: es importante que el pueblo cubano tenga más libertad, no solo libertad política, sino también libertad económica. En ese momento se generó un debate en torno a estas declaraciones y luego el 18 de febrero salió la noticia de Axios que dice que Marco Rubio estaba en conversaciones amistosas con el Cangrejo y que se estaba considerando la posibilidad de que ocurriera un cambio con los Castro en Cuba. Una semana más tarde, Marco Rubio asiste a la reunión de CARICOM en San Cristóbal y Nieves y tiene un encuentro con la prensa donde le preguntan si puede confirmar o comentar la información que salió en Axios, que habla de conversaciones suyas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Y Marco Rubio responde: no haré comentarios sobre las conversaciones que hemos mantenido. Baste decir que Estados Unidos siempre está dispuesto a dialogar con funcionarios de cualquier gobierno que tengan información o puntos de vista que compartir con nosotros. Y esa es mi función. Así que ya sea alguien en Cuba, potencialmente algún día alguien en Corea del Norte o ahora mismo en Irán, siempre estamos abiertos, a escuchar. Obviamente esto es diferente a una negociación, pero estamos dispuestos a escuchar los puntos de vista de los demás. Luego, en otro momento, dice: Cuba necesita cambiar y no tiene que cambiar de golpe, no tiene que cambiar de un día para otro. Todos aquí son maduros y realistas. Estamos viendo ese proceso desarrollándose, por ejemplo, en Venezuela. Muchos de los países representados en la conferencia de CARICOM de hoy fueron países que atravesaron transiciones en algún momento de su historia. Y un poco más adelante dice, refiriéndose a Cuba: ese no es un sistema que funcione, es un sistema en colapso y necesitan implementar reformas drásticas. Y si desean llevar a cabo esas reformas drásticas que abran el camino a la libertad económica y eventualmente política para el pueblo cubano, obviamente Estados Unidos estaría encantado de verlo. Ahora, lo que a mí me llamó la atención de las declaraciones de Marco Rubio del viernes no fue tanto lo que dijo como lo que no dijo. Porque en ningún momento Marco Rubio dijo que un cambio de régimen en Cuba implicaría necesariamente la retirada de los Castro de Cuba. De hecho,
la periodista que estaba ahí le pregunta, ¿ese acuerdo supondría la permanencia de los Castro en su lugar? Y él responde, esto no es sobre los Castro, esto es sobre un sistema de gobierno, sobre un régimen que no funciona. Ahora, la pregunta que yo me hago aquí ¿es posible un cambio de régimen en Cuba, un cambio de sistema en Cuba con la permanencia de la familia Castro en las posiciones de poder que ha venido ocupando durante décadas? Yo quiero dejar la pregunta porque creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque en ningún momento Marco Rubio ha dicho que un cambio de sistema implicaría la retirada de los Castro de Cuba y de las posiciones de poder que han estado ocupando. Y en este punto volvemos a lo que están diciendo los medios de que Miguel Díaz-Canel está siendo visto como un obstáculo para lograr un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. Volvemos a pensar en la figura de Óscar Pérez Oliva Fraga, volvemos a pensar en Raúl Guillermo Rodríguez Castro en la comparecencia de Miguel Díaz-Canel, volvemos a pensar en Óscar Pérez Oliva Fraga en la entrevista con NBC News dando la gran noticia de que los cubanos fuera de Cuba podían invertir en el país. Y yo pienso también en lo que ha estado diciendo Miguel Díaz-Canel, que ha estado prácticamente despidiéndose, que ha dicho que él está dispuesto a dar su vida por la revolución, que incluso en la entrevista con La Jornada habló sobre este tema de que él puede ser visto como un obstáculo. Justo eso le preguntó el periodista. Y fíjense lo que respondió Miguel Díaz-Canel. En Cuba no se pueden personalizar procesos como estos. En Cuba existe una dirección colegiada, colectiva, que además se debe a su pueblo. Debemos rendir cuentas ante el pueblo, ante el órgano supremo de la nación, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lo que defendemos de manera colegiada no es el propósito ni la idea de uno solo, es la práctica consecuente de la revolución. O sea, no dice nada. Y dice que hay mucha manipulación mediática, que eso forma parte de una estrategia de intoxicación mediática con que se refuerza la guerra no convencional contra nuestro país, pero recordemos que también en su comparecencia más reciente ante la prensa, él fue muy enfático cuando dijo que las conversaciones con Estados Unidos se estaban llevando adelante bajo la supervisión de Raúl Castro y la suya, dijo, y la mía, porque sabía que se estaba poniendo en duda su participación, su liderazgo. Entonces, ¿qué significaría un cambio de régimen en Cuba? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es posible un cambio de régimen con la permanencia de la familia Castro? ¿Dónde están las declaraciones de Marcos Rubio diciendo que el cambio de régimen implicaría la salida de la familia Castro de las posiciones de poder que ocupa? ¿Puede realmente salir la familia Castro de las posiciones de poder? ¿Qué negocios tendrá a su nombre? ¿Qué cuentas bancarias? ¿Qué poder sobre el ejército tiene? También es posible que Marcos Rubio esté evitando hablar del posible desplazamiento de la familia Castro de este escenario porque está conversando con Raúl Guillermo Rodríguez Castro y quiere hacerle bajar la guardia, y lo que se ha estado planificando desde el inicio es otra operación como la de Venezuela. Pero en el caso de que sea una segunda Venezuela, ¿a quién dejarían? ¿A Díaz-Canel? ¿A alguien de los Castro? ¿Quitarían a los dos? ¿Ocuparía Mike Hammer el lugar de gobernador general como lo ocupó en 1899 Leonard Wood, que cumplió un rol en ese momento de reorganización de la sociedad del país hasta 1902, cuando se fundó la República? Por eso es que quizás Mike Hammer ha estado viajando tanto y tratando de conquistar la popularidad. ¿Es a eso a lo que se refiere Donald Trump con Q is Next? Se está esperando abril, que es el mes de la conmemoración de la invasión de Bahía de Cochinos, para hacer esa jugada, porque es una forma de reivindicar el orgullo del exilio cubano, que sintió como una traición lo que pasó en 1961, porque la Brigada 2506 se quedó esperando por el refuerzo militar prometido por la administración de Kennedy, por la CIA, que cooperó en el entrenamiento de la brigada. ¿Es posible que están esperando abril? Yo me hago muchas preguntas y se las quiero compartir. Tengo mis respuestas, mis hipótesis, pero quiero sobre todo dejar las preguntas porque me interesa saber ustedes qué piensan.